Bueno, Rafa, vamos a hablar de la faena de ovinos, que ha estado en un nivel interesante y con un mercado que está muy dinámico, sobre todo la demanda de China. Vamos a profundizar en un tema que ya de alguna manera hemos tocado a la hora de analizar, sobre todo la faena, pero por arriba, y ahora lo vamos a tratar con mayor profundidad. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, saludos para todos por allí, para toda la audiencia. Sí, vamos a hacer foco en un momento importante para el ovino, estamos ingresando en la zafra de reproductores y hagamos foco en lo que es el mercado de la carne ovina, que como tú decís, resaltamos esta semana incluso lo que ha sido el aumento muy significativo de la faena en estas primeras semanas del año 2021, si lo comparamos con lo que suelen ser las primeras semanas del año en actividad con esta especie, dado que, bueno, se da la zafra ahí para las fiestas de fin de año y después se reduce significativamente. Sin embargo, en el comienzo de este año, si mirás los volúmenes o el número de animales ovinos faenados, bueno, estamos más que duplicando la cantidad del año pasado y también del año anterior. Y hay una gran explicación para eso, como para todo lo que tiene, como prácticamente todo lo que tiene que ver con el mercado internacional, que es China. Si mirás en los datos del mes de enero, Uruguay exportó prácticamente 1.800 toneladas equivalente carcasa de carne ovina, de acuerdo a datos del INAC, y de esas 1.450, o sea, más del 80% del volumen de carne ovina exportado por Uruguay en este primer mes del año, tienen como destino el mercado de China, dejando, bueno, lejísimos atrás a los dos destinos tradicionales para este producto, que son la Unión Europea para las piernas y Brasil para todo el resto. Claro, se da una particularidad muy interesante con el tema de China, que es la situación que está viviendo con un proveedor tradicional que es Australia, donde el tema político, la posición de Australia con respecto al tema coronavirus ha tenido su impacto en el plano comercial. Exactamente, y además Australia, yo miraba, ¿no? Creo que no me acuerdo si lo comentamos el otro día, las importaciones cárnicas de China, de todas las carnes en el año 2020, todas subieron, en el caso de la carne vacuna subieron más de 350.000 toneladas, proporcionalmente moderó la tasa de crecimiento, porque bueno, no podía seguir creciendo a tasas del 50% como venía en los años anteriores, pero de todas maneras un crecimiento muy robusto en el caso de la carne vacuna, en las otras carnes también. La carne ovina no, la carne ovina se redujo las importaciones chinas en un 7% respecto al año 2019. ¿Y por qué? Y bueno, por lo que vos decís, uno de sus dos enormes proveedores, que proveen más del 95% de la carne ovina que importa China, que es Australia, está, por un lado, con tensiones políticas entre los dos países muy fuertes, yo te diría, en el peor relacionamiento entre estos dos países, que tienen una muy fluida corriente comercial y además un tratado de libre comercio en varias décadas, ¿no? El peor relacionamiento en varias décadas. Y de acuerdo a lo que nos dicen algunos operadores que trabajan con China, el gobierno de China en algunas cosas directamente las prohíbe y en otras le dice a los importadores, bueno, si pueden evitar Australia, mejor evítenlo. Claro. ¿No? Y la carne ovina no es como la carne vacuna, que hay varios proveedores por distintas partes del mundo. En el caso de la carne ovina tenés Nueva Zelanda y Australia, y muy por debajo hay que venir, el importador chino tiene que mirar para esta parte del mundo. Uruguay, Chile, Argentina, y bueno, ahí estamos usufructuando, por un lado, esa tensión política entre Australia y China, y por otro lado, en Australia, los periodos de sequía y de liquidación incluyen también a los ovinos. Eso a nosotros no nos pasa, pero Australia es mucho más seco que nosotros y cuando en esos lugares secos hay seca, incluso tienen que liquidar majada. Ahora les llovió, bueno, en estos últimos meses, y están también en recomposición de existencias en el caso de el stock ovino. Entonces, por un lado, las tensiones políticas, por otro lado,
una menor producción en Australia, están reduciendo el saldo exportable. Y acá se encuentran entonces oportunidades muy interesantes. Nosotros en Fast Carne venimos poniendo ya desde hace varias semanas referencias de precios que nos pasan, que están por encima de los $5.000 por tonelada, tanto para carcasas de cordero, que llegan a 5.300 o quizás un poquito más, como para carcasas de ovinos adultos, entre 5.000 y 5.100 dólares por tonelada, lo que se llama el six-way cut, o sea, la carcasa cortada en 6 trozos, que implica un valor agregado mínimo acá, ¿no? A nivel industrial, y seguramente un negocio redituable para las industrias que lo están haciendo. Claro, Rafa, y para finalizar en estos 30 segundos antes de cerrar este primer contacto, la particularidad también de China es que lleva, independientemente de la categoría, o sea, tanto corderos como adultos. Sí, exacto, ¿no? Y ahí eso se observa también en el mercado interno de la carne ovina, un achatamiento bastante notorio entre los precios de las distintas categorías, ¿no? Las ovejas de 2.90, 2.90 y pico, y los corderos que no pasan de los 3.10. Claro. O sea, en 20 centavos tenés tanto el Newton, como se le dice, ¿no? La carne ovina adulta, como los corderos. Y eso, la explicación es una sola, es China, que está llevando todo. Rafa, gracias, y retomamos el contacto enseguida a las 12. Cómo no, volvemos con otros temas.